Buenas, bienvenidos a todos al canal Antonio Maeso. Y bueno, pues hoy, ¿qué tengo aquí en esta caja? Tengo un faro, o la carcasa de un faro de moto. ¿Y qué hace la carcasa de un faro de moto en una lista de reproducción de vídeos de reparación con soldadura? Pues fijaros, esta carcasa de este faro se ve que ha estado montada en una moto que llevaba pues estos agujeros que veis al lado para cogerlo al vehículo que fuera. Y ahora un chico pretende usarlo en una Café Racer que se quiere hacer, una Yamaha Diversión 900. Y entonces pues me ha pedido que a ver si puedo tapar esos agujeros, porque ya no va a utilizarlos para coger desde ahí el faro. Así que ese es el desafío, una chapa muy finita de menos de 1 milímetro de acero al carbono, y aquí empiezo el proceso, intento solucionarlo y vamos a ver. Bueno, en principio cojo la amoladora recta, una de tantas que tengo, porque es una herramienta que utilizo constantemente para preparar las diferentes piezas siempre antes de soldarlas. En este caso pues tengo que quitar toda la pintura que hay alrededor de esos agujeros, pues para poder empezar a rellenar con soldadura e intentar cerrarlos. Y entonces pues como digo, dispongo de varias unidades de este tipo de amoladoras, porque bueno, sobre todo también porque mantengo diferentes herramientas puestas. Ahora por ejemplo en esta pues he acabado ya con la lija y pues tengo que poner una nueva. Y como digo, mantengo otro tipo de herramientas montadas en estas amoladoras, de manera que así no tengo que estar cambiando constantemente de herramientas, con lo cual pues digamos que soy un poco más productivo y así pues pierdo menos el tiempo. Entonces, como veis, bueno, pues estas lijas pequeñas se utilizan mucho sobre todo para quitar pintura, porque son muy eficientes en ese caso, y la verdad es que apenas rayan los alrededores de la pieza. Entonces digamos que es una de las maneras menos intrusivas de quitar pintura de alguna pieza, ¿no? Se pueden utilizar otro tipo de discos, también discos de amoladora angular, discos de corte o de desbaste. Pero en una pieza que es tan fina como esta de 1 milímetro, pues sería prácticamente dejar marcas muy grandes, ¿no? Entonces, como veis, el acabado que deja este tipo de herramienta para amoladora recta, pues es bastante fino, y eso ayuda. Bueno, pues aquí se me ocurrió, hay varias formas de solucionar esto. Alguien lo haría con TIG y alguien lo haría con MIG, con hilo o con tungsteno gas inerte. En este caso yo utilizo MIG, la máquina de hilo. Entonces he puesto ahí para probar un soporte de aluminio encima de ese disco de acero, para que haga un poco de pared en la cual el metal que yo aporto, que es acero al carbono, pues no se va a pegar, obviamente no va a fundir con el aluminio. Y bueno, y entonces voy punteando y voy intentando hacer ahí un relleno. La parte de dentro del faro no importa que quede totalmente fina, pero claro, sí la de fuera habrá que intentar dejarlo lo mejor posible, ¿no? Para disimular al máximo que ahí había un agujero. Entonces, bueno, como digo, la elección del método en este caso, pues yo suelo tener una regla. Cuando lo puedo hacer con MIG, con la máquina de hilo, hago lo que sea con la máquina de hilo, por una cuestión más que nada productiva. El TIG es un proceso fabuloso para disfrutar de la soldadura, y el MIG yo lo tengo como un proceso también fabuloso, sobre todo para ser productivo, porque la velocidad con la que se trabaja pues es muy superior normalmente a la del TIG, ¿no? Luego también, bueno, pues depende del control, si tienes las dos manos libres, si no, el TIG te exige mucho tener que sujetar las piezas en las mesas de soldadura y demás, porque necesitas tener las dos manos para aportar.
Así que bueno, en este caso elegí MIG, y el MIG tiene el peligro de que, bueno, de que puedes hacer algún agujero que otro y que obviamente pueden quedar poros, que en este caso, en esta pieza no va a haber ningún problema, pero en otra podría haberlo si hay que sellar la entrada o salida de algún líquido. Entonces el proceso, como veis aquí, pues he cogido la moladora angular y sobre las primeras pasadas que he ido haciendo, he cogido la moladora angular, pero también con un disco de lija, y he ido rebajando hasta dejar pues por fuera el mínimo posible de imperfección, y por dentro lo haré luego con otro tipo de moladora, pues para tampoco dejar ninguna protuberancia ahí en el interior del faro, que aunque no se va a ver, pues bueno, no es necesaria, ¿no? Y como veis, el proceso es que voy lijando, veo dónde ha quedado algún hueco mínimo y vuelvo a rellenar con soldadura. Y vuelvo a darle la vuelta a la cámara y vuelvo a lijar con la moladora. Este proceso pues se repite constantemente. Aquí ahora pongo la base portátil para soldar agujereada, que por cierto tengo disponible para si a alguien le interesa hacerse con una de ellas. Y en este caso, pues para que la base de goma, estas mesas que tengo aquí en este caso de goma, no son nada aconsejables para soldadura. Tengo obviamente otras metálicas para este tipo de casos, pero aquí, como es muy poquito el calor y el peligro que pueda haber, pues me puse a hacerlo en esta mesa. Pero obviamente soldadura siempre la intentamos hacer en mesas metálicas, pero no de goma. Esta mesa de goma en su día las monté aquí pues para reparar los motores de las motos de carreras con los que he competido y demás, y por eso le puse esta funda de goma, pero no es lo ideal. Así que bueno, aquí veis, pues sigo el proceso haciendo todo por fuera, todo lo posible, para dejarlo lo más liso, antes de que más tarde le dé un acabado posterior, como veréis. Y ahora cojo otra moladora recta, en este caso más grande, más potente, pero bueno, no es porque necesitara potencia, es porque llevaba ya puesto un tipo de piedra que es la que mejor me interesa para rebajar en basto la soldadura que ha quedado por la parte interna del faro. Así que este tipo de piedra pues bueno, me sirvió para, en este caso, para poder dejar la parte de dentro un poquito más suave. Fijaros que aunque esto está grabado en verano, pues llevo mi chaqueta, mis guantes, porque obviamente esto para los más experimentados no hace falta decirlo, pero para los que no, pues las chispas y demás queman el cuerpo. Y igualmente también hay gente que solda sin guantes o incluso sin mangas, y no saben que la propia luz, el propio calor de la soldadura, la luz por un lado y el calor puede quemar, y la luz puede quemar también, no lo saben, y puede provocar incluso cáncer de piel a lo largo de los años. Así que es importante estar protegido siempre que se pueda, por lo menos en estos aspectos. Pues ahí veis por fuera cómo ha quedado, y por dentro también está ya rebajado. Y bueno, he dejado un poquito de grosor por dentro, y por fuera veis que hay espacio. Por ejemplo, en este lado de izquierdo, que hay una mancha azul, es porque es muy fina la capa ahí y coge calor, pero es suficiente para que esté tapado y pase al siguiente proceso. Como habéis visto, me he llevado a la sala de pintura y he dicho, bueno, antes de pintarlo vamos a darle un acabado un poquito mejor. Entonces he enmasillado, he puesto masillas de poliéster, de fibra, y ahora se trata de pasar por el aburrido proceso, por lo menos para mí un poco aburrido, del lijado de la masilla, pues para intentar redondear. Pero no es nada fácil, sobre todo una pieza de este tipo, porque si os fijáis, estoy utilizando una lijadora orbital, en este caso, que bueno, que lleva su disco. En este caso el primero que utilicé era de un grano, no sé si 80 o 100, y luego paso más tarde, cambio a un 300 y algo, para terminar con la esponja, que es otro grano todavía más alto, sería un 400 aproximadamente.
Y digo aburrido porque fijaros, pues nada, me siento ahí y esto me recuerda el tiempo que me he tirado cuando... No lo he hecho tanto, pero sí he tenido que hacerlo, ¿no? Pintar los carenados de las motos de carreras. Es muy gratificante la pintura cuando terminas pues eso, del proceso y ves cómo queda, es fabuloso. Una buena pintura puede dar una nueva vida, un nuevo color, una nueva lucidez a cualquier pieza donde caiga. Pero sí que es un poco aburrido la preparación. Y la preparación, igual que en la soldadura, en la pintura he aprendido que pues es el 90% del éxito. Así que bueno, pues hay que gastar tiempo. Y esto es algo que la gente no suele valorar, ¿no? El tiempo que uno tiene que dedicar, pues para, en este caso, el tema de pintura, pero sobre todo en la soldadura, que es el que más hago, pues para que una pieza pueda quedar bien soldada, bien fundida y con los requisitos necesarios para que aguante el cometido que tiene que tener o el que se lo supone, pues hay que hacer una buena soldadura y para ello hay que hacer una preparación exhaustiva. De hecho, la mayor parte del tiempo que me dedico cuando tengo un proyecto de reparar alguna pieza, prácticamente lo dedico a la preparación. Y el momento de la soldadura en sí, el momento que enciendes el arco, pues ya no es tan grande, ¿no? Bueno, pues aquí podéis ver cómo efectivamente había ahí una zona que había que rellenar y aquí en este lado también con la masilla. Y ya nos vamos acercando a una redondez ahí pues interesante. Aquí tengo este Racing, este spray negro mate, con el cual, bueno, pues me lo he sacado fuera. He tapado la luz del pilotillo que llevo ahí también. Y aquí tenéis cómo ha quedado después de darle una pasada. La verdad es que estaba bastante contento. Si lo miras muy de cerca, puedes notar, si sabes qué es lo que he estado haciendo, puedes buscar y ver un pelín de imperfección, pero la verdad es que para el que no conozca y luego una vez que se monte en la moto, va a ser difícil que pueda saber que por el proceso que ha pasado el faro, ¿no? Así que bueno, pues un proyecto sencillo a primera vista, pero que no lo es tanto y que bueno, pues se podía ser resuelto con soldadura MIG y como habéis visto, utilizando luego diferentes amoladoras y enmasillando. Se podía haber hecho con TIG, pues posiblemente también. Hubiera requerido creo que un poco más de tiempo y bueno, pues teniendo en cuenta muchas veces las piezas, el valor que tiene y demás, pues uno calcula hasta dónde puede llegar. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Seguid por favor activos y suscribiros al canal para estar atentos de las próximas subidas sobre temas variados de soldadura. Gracias.